Bienvenidos una vez más a nuestro canal, ese rincón especial donde desentrañamos los misterios, las tendencias y sobre todo, las fascinantes vidas de nuestras celebridades favoritas. Hoy, mis amigos, tengo un tema que créanme, los va a dejar con la boca abierta, algo que ha encendido las redes sociales y generado un debate apasionante. Vamos a hablar de un encuentro que ha dado muchísimo de qué hablar, un cruce de caminos entre dos mujeres que admiramos enormemente, cada una en su propio firmamento, Demet Özdemir y Francesca Chillemi. Y la reacción, bueno, esa es la parte verdaderamente impactante, la que ha desatado mil y una interpretaciones. Si aún no lo han hecho, les invito con la mayor de las cordialidades a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, a que activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño, y sobre todo, a que se unan a nuestra vibrante comunidad de amantes del espectáculo y la cultura pop. Estamos hablando de dos mujeres que cada una en su universo, han logrado conquistar corazones y mentes a una escala global. Por un lado, tenemos a la deslumbrante Demet Özdemir, la estrella turca que ha brillado con luz propia en producciones que han cautivado a audiencias de todo el mundo, como la inolvidable Erkencikus y la emotiva Doğu Kaderindir. Demet es sinónimo de carisma arrollador, de un talento actoral que traspasa la pantalla y de una belleza natural que hipnotiza. Su presencia escénica y su conexión con el público la han consolidado como una de las figuras más prominentes de la televisión turca. Por otro lado, tenemos a la igualmente deslumbrante Francesca Chillemi, la actriz italiana y ex Miss Italia que ha cautivado con su elegancia y su potente presencia en series que han resonado en el panorama italiano, como la aclamada Che Dio sia aiuti. Ambas mujeres poseen una legión de seguidores leales y fervientes, y la simple idea de que sus caminos se crucen, especialmente de una forma tan comentada y analizada, genera una expectación tremenda, casi palpable. Pues bien, la chispa de esta fascinante interacción se encendió hace muy poco, durante un evento de gran relevancia, un escenario cargado de glamour, expectación y la presencia de las figuras más destacadas del mundo del entretenimiento. Imaginen la escena, una alfombra roja deslumbrante, el estallido de los flashes de las cámaras, un ambiente de pura elegancia y, de repente, la pura casualidad, o quizás el destino, dictamina que Demet Özdemir y Francesca Chillemi se encuentren cara a cara. La expectativa, como pueden imaginar, era máxima, ¿verdad? Después de todo, estamos hablando de dos iconos contemporáneos, dos mujeres con estilos de vida y personalidades bien definidas, pero igualmente admirables. La pregunta que se hacía todo el mundo, la que resonaba en cada rincón del evento y en las redes sociales, era ¿cómo sería esa interacción? ¿Habría una conexión instantánea, un reconocimiento mutuo que trascendiera la formalidad? ¿Sería una simple cortesía protocolaria o se gestaría algo más profundo, algo que dejara entrever una conexión genuina? Según los reportes detallados que circularon en los medios de comunicación y sobre todo, los vídeos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, el encuentro fue, cuanto menos, digno de una profunda mención y un análisis minucioso. Se las pudo ver conversando de manera animada, compartiendo sonrisas que parecían genuinas y, lo más importante, la actitud que Demet Özdemir manifestó ante Francesca Chillemi fue descrita por muchos testigos y analistas de la conducta como sorprendentemente cálida, pero a la vez, de una manera intrigante y reservada. No fue una reacción fría para nada, ni mucho menos un gesto de indiferencia, pero tampoco se caracterizó por esa efusividad desbordante que algunos, quizás motivados por la idealización de las relaciones entre celebridades, podrían haber esperado. Fue en esencia un saludo elegante, un intercambio de palabras amables y mesuradas, y se percibía claramente un respeto mutuo, un reconocimiento tácito de la trayectoria y el talento de cada una. Lo que verdaderamente llama la atención, lo que ha generado tanto debate, es precisamente este delicado equilibrio. Demet, conocida por su dulzura innata, su carisma magnético y su forma tan genuina de conectar con las personas, incluso a través de la pantalla, no se mostró indiferente ante la presencia de Francesca. Al contrario, se acercó a ella con una sonrisa sincera, la presentó a su entorno inmediato y hubo un breve, pero sumamente significativo, intercambio de miradas y palabras. Sin embargo, lo notable fue la ausencia de abrazos efusivos, de gestos grandilocuentes o de muestras de afecto que pudieran interpretarse como una amistad ya consolidada o una intimidad profunda. Fue más bien una bienvenida cordial, un reconocimiento entre colegas que, aunque quizás no se conocieran a fondo, se profesan admiración mutua y aprecio por ese trabajo. Algunos medios de comunicación,
siempre ávidos de titulares y de generar debate, y una parte de los fans más fervientes interpretaron esta reacción como una señal inequívoca de que Demet es una persona sumamente educada y profesional, alguien que sabe cómo manejar estas situaciones de alta visibilidad con una gracia y una elegancia impecables. Otros, sin embargo, y aquí es donde surge la especulación, teorizaron sobre una posible tensión subyacente, un matiz no expresado, aunque las imágenes, revisadas una y otra vez, no parecen corroborar esta hipótesis en absoluto. Lo que sí es innegable es que la sutileza en la reacción de Demet Özdemir generó un debate apasionado. ¿Por qué? Porque cuando dos figuras de tal calibre, de tanta influencia y admiración, se encuentran en un mismo espacio, las expectativas de la audiencia se disparan a niveles estratosféricos. Queremos ver chispas, queremos ver la confirmación de que son tan amigas como aparentan en sus redes sociales, o quizás, para añadir más drama a la narrativa, una sutil rivalidad, quién sabe. Pero volvamos a lo que realmente pudimos observar. Demet se acercó, sonrió con calidez, intercambió unas palabras amables. Se la vio atenta, receptiva, pero sin esa euforia desmedida que a veces acompaña a los encuentros entre celebridades que se conocen desde hace mucho tiempo o que comparten una amistad íntima y profunda. Esto, para algunos observadores, puede ser interpretado como una señal de que Demet, a pesar de su inmensa fama y su cercanía con el público, mantiene una cierta distancia profesional, una barrera de prudencia, o quizás, simplemente, estaba teniendo un momento más introspectivo y contenido en medio del bullicio del evento. Por otro lado, debemos considerar seriamente el contexto en el que se produjo este encuentro. Estos eventos de alfombra roja, de entrega de premios o de galas, suelen ser espacios frenéticos, abarrotados de gente, de cámaras que no dejan de disparar, de presiones constantes por parte de los medios y del público. No siempre son el escenario ideal para conversaciones profundas, para compartir confidencias o para demostrar un afecto desmedido. La reacción de Demet, por lo tanto, podría ser simplemente un reflejo fiel de su personalidad, de su forma de ser, y de la situación específica que estaba viviendo en ese preciso instante. Ella es conocida por ser una persona bastante reservada en lo que respecta a su vida privada, y quizás este encuentro, aunque público y ante los ojos de miles de personas, era un momento que ella gestionó con esa característica prudencia y autocontrol que la definen. Pensemos por un momento en la trayectoria profesional y vital de ambas mujeres. Demet Özdemir ha pasado de ser una talentosa bailarina a convertirse en una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía, y su fama, lejos de limitarse a su país de origen, ha trascendido fronteras, conquistando mercados internacionales. Francesca Chillemi, por su parte, ha forjado una carrera sólida y respetada en Italia, consolidándose como una actriz querida por el público y reconocida por la crítica. Son mujeres que han trabajado incansablemente, con dedicación y esfuerzo, para llegar a donde están hoy. Es completamente natural y esperado que exista entre ellas un entendimiento mutuo, un reconocimiento de sus logros y un respeto profesional profundo, independientemente de si son amigas íntimas o no. La para muchos impactante reacción de Demet Özdemir ante Francesca Chillemi no se trataba de un gesto dramático, de un rechazo evidente o de una muestra de antipatía. Más bien fue la sutileza, la mesura, la elegancia en la contención, lo que generó todo este revuelo. En un mundo donde a menudo se busca el exceso, donde las interacciones públicas de las celebridades se tienden a exagerar o a minimizar según el interés del momento o la narrativa que se quiera construir, una reacción mesurada y elegante puede ser, paradójicamente, lo más impactante de todas. Demostró de una manera sutil pero poderosa, que no necesita artificios, ni gestos grandilocuentes, para ser admirada y reconocida. Su autenticidad, incluso en su reserva, es precisamente lo que la hace especial y cautivadora. Analizando más a fondo este fascinante fenómeno, es posible que esta aparente contención de Demet sea en realidad una muestra de madurez emocional y de inteligencia social. Ella es plenamente consciente de que una interacción pública, por breve que sea, será analizada, diseccionada y comentada por miles, si no millones, de personas en todo el mundo. Por lo tanto, opta por una comunicación clara, respetuosa y eminentemente profesional. No hay necesidad de crear un espectáculo artificial, de fingir una cercanía que quizás no exista en ese momento, o de generar un drama innecesario. El respeto mutuo y la cordialidad, cuando son genuinos, son más que suficientes. Además, pensemos en la imagen que cada una de estas dos mujeres proyecta. Demet es vista por su público como una figura dulce, carismática, accesible y muy cercana a sus fans,
lo que inevitablemente hace que cualquier cosa que haga o diga sea escrutada con lupa, analizada hasta el último detalle. Francesca, por su parte, irradia una elegancia innata, una presencia imponente y una seguridad que la distinguen. El encuentro entre ambas dos mujeres con atributos tan poderosos y una influencia tan significativa, inevitablemente genera un aura de expectativas, de anticipación, de curiosidad por ver cómo interactúan estas dos fuerzas de la naturaleza. La reacción de Demet hacia Francesca fue en esencia como si estuviera diciendo: te veo, te reconozco, te respeto, es un placer conocerte, pero aquí estamos en un evento público, en un contexto profesional, y mantengo mi compostura y mi elegancia. No fue una frialdad calculada, sino una demostración palpable de autocontrol, de profesionalismo y de una profunda inteligencia emocional. Y creo firmemente que eso es algo digno de admirar en cualquier persona, pero especialmente en una figura pública de su calibre. No siempre necesitamos fuegos artificiales ni gestos teatrales para reconocer la importancia y el valor de un encuentro. A veces un simple gesto de buena educación, de respeto mutuo y de profesionalismo puede decir mucho más, y tener un impacto mucho mayor. Para entender mejor la magnitud de este evento y la repercusión de la reacción de Demet, consideremos la influencia que tienen estas dos mujeres en la actualidad. Cada una lidera sus propias tendencias, inspira a miles de jóvenes en todo el mundo, son referentes en sus respectivas industrias y son modelos a seguir para millones de personas. Un encuentro entre ellas, sin importar lo breve que sea, se convierte automáticamente en un evento cultural de gran calado para sus seguidores y para la prensa especializada. Y la forma en que se maneja este encuentro, los matices de la interacción, dicen mucho sobre la personalidad, los valores y la profesionalidad de las celebridades involucradas. Quizás, lo que algunos buscaban con avidez era una confirmación de una amistad íntima y profunda entre ellas, o incluso un indicio de rivalidad, como suele ser el patrón narrativo en muchas de las historias de Hollywood y del mundo del entretenimiento. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, fue mucho más matizada, más sutil y, en mi opinión, mucho más interesante. Demet Özdemir ofreció una muestra de respeto genuino y de profesionalismo impecable que en su propia sencillez resultó ser inesperadamente impactante. Nos recordó de una manera muy clara que no todo en la vida de las celebridades tiene que ser un drama exacerbado o una exageración desmedida. A veces la elegancia, la cordialidad y el respeto son suficientes para dejar una huella. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta fascinante interacción entre Demet Özdemir y Francesca Chillemi? Pues, varias cosas valiosas. Primero, que las apariencias a veces engañan, y las interpretaciones rápidas que hacemos de las reacciones públicas deben ser siempre cautelosas y reflexivas. Segundo, que la profesionalidad, la educación y el respeto mutuo son cualidades admirables y esenciales, incluso en el vertiginoso y a menudo caótico mundo del espectáculo. Y tercero, que Demet Özdemir, una vez más, demuestra ser una persona con una gran inteligencia emocional, una fortaleza interior y una forma muy personal y efectiva de navegar en el complejo y exigente mundo de la fama y la exposición pública. La reacción de Demet ante Francesca Chillemi no fue un rechazo explícito, ni una aceptación desmesurada que pudiera generar malentendidos. Fue un punto medio perfecto, un saludo elegante, una muestra de respeto profesional y humano que en un mar de expectativas desbordantes y a veces irreales, brilló por su sencillez, su autenticidad y su gracia. Y eso, mis queridos amigos, es precisamente lo que hace que admirar a estas figuras sea tan interesante y enriquecedor. Nos enseñan que el éxito no solo reside en el talento innato o en el arduo trabajo, sino también, y muy importantemente, en la forma en que nos relacionamos con los demás, en la cortesía, en la empatía y en el respeto, incluso en los momentos más inesperados y bajo el escrutinio de miles de miradas. En resumen, el encuentro entre Demet Özdemir y Francesca Chillemi durante ese evento de gran relevancia fue un momento que, sin duda alguna, generó mucho revuelo y debate en las redes sociales y en los círculos de la prensa. La reacción de Demet, descrita como cálida pero reservada, invitó a una profunda reflexión sobre las expectativas que tenemos ante las interacciones de las celebridades y sobre cómo interpretamos sus gestos. Sin embargo, lo que vimos en última instancia fue una muestra espléndida de profesionalismo, respeto genuino y elegancia por parte de Demet, quien demostró que no necesita grandes gestos ni demostraciones efusivas para ser admirada y reconocida por su valía. Fue un recordatorio muy necesario de que la sutileza, la autenticidad y la gracia pueden ser, en sí mismas, las reacciones más impactantes y memorables.
Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a mí me resultó investigarlo y plasmarlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Cómo creen que Demet debería haber reaccionado? ¿O piensan que su reacción fue simplemente perfecta, un ejemplo de madurez y profesionalidad? Déjenme sus comentarios debajo de este vídeo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado informativo e interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más dosis de entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.